Yo creo que vamos a dar algunos casos clínicos para redondear eso. Adelante, compañera. Me dicen por favor si me escucho bien, porque batallo un poquito con mi micro. Bueno, pues buenos días primeramente. Mi nombre es Sandra Yolanda Luna Mendoza y hoy les voy a hablar sobre casos clínicos del corazón. Bueno, a manera de repaso muy en general de lo que hemos estado hablando, recordemos que el corazón es uno de los órganos más importantes. Este es el encargado de impulsar la sangre a todo el organismo y se va a dividir en dos, que es el lado derecho y el lado izquierdo. El lado derecho o corazón derecho es el que va a recibir la sangre poco oxigenada que va a proceder de la vena cava superior e inferior, mientras que el lado izquierdo o corazón izquierdo va a recibir la sangre bien oxigenada procedente de los pulmones a través de las venas pulmonares. Dentro de las patologías tenemos los accidentes vasculares cerebrales o ictus, que esta última palabra que les menciono se va a derivar del latín y significa golpe o ataque. Y en el campo de medicina significa que un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se ha roto o ha quedado como taponado. Bueno, pues lo que ocurre es que en algunas enfermedades cardíacas se forman trombos o coágulos en las paredes del atrio izquierdo, también conocido como aurícula izquierda, que si recordamos es una de las cuatro cavidades del corazón. Entonces, si estos trombos se desprenden de las paredes, lo que va a pasar es que se van a ocluir las venas, no, perdón, las arterias periféricas y como consecuencia se va a producir lo llamado accidente vascular cerebral, que puede llegar a afectar el sentido de la visión, la capacidad cognitiva, funciones sensitivas o motoras del cuerpo, pero hay que destacar que dependiendo de la parte del cerebro dañada, es la parte que va a ser controlada. Por eso les puse aquí esta imagen. Normalmente el que se suele afectar es el lóbulo occipital, que nos va a dañar la visión. La siguiente patología es la valvulopatía o enfermedad valvular cardíaca. Esta va a producir estenosis o insuficiencia. Para entender bien esto, primero debemos entender los conceptos de ambos términos. La estenosis va a ser la incapacidad de una válvula para abrirse por completo. Y por otro lado, la insuficiencia valvular es la incapacidad de la válvula para cerrarse totalmente, que esto por lo regular se produce debido a la formación de nódulos en las válvulas. Esto permite que una cantidad de sangre pues considerable regrese a la cavidad de la cual había sido expulsada y ambas producirán una sobrecarga en el corazón. Adentrándonos un poco más detalladamente en las estenosis e insuficiencias, podemos mencionar las que les pongo aquí. La insuficiencia de la valva mitral o prolapso de la valva mitral ocurre cuando una valva mitral prolapsada, pues es una valva insuficiente en la cual una o ambas cúspides están hipertrofiadas, es decir, que son demasiado grandes y se extienden hacia el atrio izquierdo durante la sístole, que ayer veíamos que es el movimiento de contracción del corazón y de las arterias para poder empujar la sangre que contienen. Como resultado, la sangre retrocede hacia el atrio izquierdo cuando se contrae el ventrículo izquierdo y se va a producir un soplo cardíaco característico. Que esto, que les menciono que es el soplo, se va a originar de la restricción de un flujo sanguíneo que puede ser tanto a presión elevada o por el paso de sangre por una abertura estrecha. Esto hacia una gran cavidad, produciendo a su vez turbulencias. Y estas lo que ocasionan son pequeños remolinos, o también conocidos como torbellinos, que van a producir vibraciones audibles, que son capaces de escuchar con un estetoscopio. Esta se trata de un trastorno bastante frecuente, que afecta a una de cada 20 personas y en su mayoría son mujeres jóvenes. Bueno, también tenemos la insuficiencia de la valva pulmonar. Cuando los bordes libres de las valvas de una válvula semilunar se engrosan y dejan de ser flexibles o están lesionadas por un proceso patológico, la valva no se va a cerrar completamente, que es lo que les mencionaba que se denomina como insuficiencia. La insuficiencia de la valva pulmonar
hace que durante la diástole, que también la comentábamos, que es cuando el corazón se relaja, se va a producir una regurgitación de sangre a alta presión en el ventrículo derecho. Y esta puede escucharse con un estetoscopio también como un soplo cardíaco. Ahora, dentro de las estenosis que les menciono, primero tenemos la estenosis de la valva pulmonar, que en esta las válvulas de la valva se fusionan y forman una cúpula con una estrecha abertura central, provocando así una restricción del flujo de salida del ventrículo derecho, la cual puede variar. Y por otro lado, la estenosis de la valva aórtica es una anomalía más frecuente que la anterior que les mencioné. La mayoría de los casos se originan de una calcificación degenerativa y se van a manifestar clínicamente alrededor de los 60 años o incluso después. Esta da lugar a una hipertrofia ventricular izquierda debido a que se da pues un trabajo extra al corazón. Pasando a la siguiente patología, nos encontramos con la arteriopatía coronaria o cardiopatía isquémica, que esta es una de las principales causas de muerte, siendo el responsable de un 16% de las muertes alrededor del mundo. Esto se debe a una disminución del aporte sanguíneo al tejido miocárdico, lo cual, pues como estuvimos viendo, es de suma importancia vital. Dentro de esta podemos encontrar el infarto del miocardio, la aterosclerosis coronaria y la arteriopatía coronaria de progresión lenta. Primeramente, el infarto del miocardio. Cuando se obstruye repentinamente una arteria principal por un émbolo, la región del miocardio, irrigada por el vaso ocluido, se va a infartar. ¿Qué quiere decir infarta? Pues quiere decir que se va a quedar casi sin sangre. Y por consecuencia va a sufrir una necrosis, que es importante mencionar que esto hace referencia a la muerte patológica del tejido. Y van a existir 3 puntos donde se produce más frecuentemente la obstrucción de una arteria coronaria, los cuales son, primeramente, la cuarta rama anterior de la arteria coronaria izquierda, o ACI, con un porcentaje de oclusión del 40 al 50%. En segundo lugar, con un porcentaje del 30-40, tenemos la arteria coronaria derecha. Y por último, la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, con un porcentaje del 15 al 20%. Bueno, un dato importante es que la causa más frecuente de la cardiopatía isquémica es la insuficiencia coronaria, que resulta de la aterosclerosis de las arterias coronarias. Ahora, en relación con esto que les acabo de mencionar, les voy a explicar en lo que consiste la aterosclerosis coronaria. Bueno, pues el proceso aterosclerótico se caracteriza por el depósito de lípidos en la capa de revestimiento de las arterias coronarias, como podemos ver en la imagen de aquí. Y empieza al principio de la edad adulta y lentamente provoca la estenosis de las arterias. A medida que esta progresa, los conductos colaterales que conectan a las arterias coronarias entre sí se van a expandir, lo que va a permitir inicialmente un fluido adecuado del corazón durante la inactividad relativa. Pero a pesar de este mecanismo que sirve como compensador, es posible que el miocardio no reciba suficiente oxígeno cuando el corazón tiene que llevar más trabajo de lo normal. Para entender esto, podemos tomar un ejemplo muy sencillo, que es cuando realizamos ejercicio de manera muy agotante, por ejemplo en el gimnasio. Lo que ocurre es que va a aumentar la actividad del corazón y su demanda de oxígeno. Bueno, pues esta insuficiencia de aporte sanguíneo al corazón puede provocar lo que ya les mencioné, conocido como infarto del miocardio. Arteriopatía coronaria de progresión lenta. Cuando una arteria coronaria se obstruye de manera muy lenta, la circulación colateral tiene tiempo de aumentar y como consecuencia de esto puede producirse una perfusión adecuada del miocardio, por lo que es muy poco probable de que se presente un infarto del mismo. Pero en cambio, si se bloquea de forma aguda una rama coronaria grande, probablemente sea inevitable un cierto grado de infarto. Pero debemos tomar en cuenta que la extensión del área dañada va a depender del grado de desarrollo de conductos anastomóticos colaterales. Cuando ocurre esto de que se obstruyan ramas grandes de ambas arterias coronarias, puede utilizarse una circulación colateral extracardíaca para llevar sangre al corazón. Estas colaterales conectan las arterias coronarias con las arterias pequeñas de la túnica adventicia de la aorta
y las arterias pulmonares, y con ramas de las arterias torácica interna, bronquial y frénica. Circulación colateral a través de las venas cardíacas mínimas. Bueno, recordemos que a manera de repaso, las venas cardíacas mínimas son vasos diminutos que van a empezar en los lechos capilares del miocardio y van a desembocar directamente en las cavidades del corazón, sobre todo en los atrios. Ahora bien, la inversión del flujo en las venas cardíacas anteriores, cardíacas mínimas, puede llevar sangre luminal. Esto que les menciono significa que es sangre de las cavidades del corazón hacia los lechos capilares del miocardio en algunas regiones, proporcionando así una cierta circulación colateral. Sin embargo, es improbable que sean capaces de aportar suficiente sangre al corazón en un episodio agudo y por tanto de evitar un infarto de miocardio. Continuamos con la oclusión coronaria y sistema de conducción del corazón, que ayer también lo estuvimos repasando. Una lesión en el sistema de conducción del corazón, a menudo como resultado de una isquemia causada por una arteriopatía coronaria, genera alteraciones en la contracción del músculo cardíaco. Esto debido a que en la mayoría de las personas, la cuarta rama anterior es el origen de ramas septales que irrigan el fascículo auriculoventricular y las ramas de la arteria coronaria derecha van a irrigar los nódulos sinoatrial y atrioventricular. Es probable que a causa de su oclusión se vea pues afectado parte del sistema de conducción del corazón y se produzca lo que se conoce como un bloqueo atrioventricular o cardíaco. En caso de que el paciente sobreviva a la crisis inicial, la consecuencia originada es que los ventrículos empiezan a contraerse con independencia de su propia frecuencia. La lesión de una de las ramas del fascículo lo que nos va a provocar es un bloqueo de rama, en el cual la excitación pasa a lo largo de la rama no afectada y va a producir una sístole normal en un solo ventrículo. El impulso se propaga al otro ventrículo por conducción miógena, que quiere decir propagada por el músculo, y produce una contracción tardía asincrónica. En estos casos, pues se puede implantar un marcapasos cardíaco, que es un regulador artificial del corazón, pero pues de ese se los voy a estar mencionando más adelante. Bueno, en esta imagen podemos apreciar la irrigación sanguínea del sistema de conducción del corazón. Fibrilación del corazón. Para entender esta, primero debemos empezar por definir que fibrilación significa contracciones múltiples, rápidas e ineficaces o simplemente espasmos de las fibras musculares, incluido el músculo cardíaco. En cuanto a la fibrilación del corazón, podemos separarla en dos, la atrial y la ventricular. En esta primera, las contracciones normales que deben ser pues rítmicas y regulares de los atrios van a ser sustituidas por espasmos irregulares, rápidos y descoordinados de distintas porciones de las paredes atriales. Los ventrículos van a responder a intervalos irregulares ante las descargas arrítmicas que reciben a los atrios, pero generalmente la circulación pues va a seguir siendo satisfactoria. Y en el caso de la fibrilación ventricular, las contracciones ventriculares normales son reemplazadas por movimientos espasmódicos, irregulares y rápidos que no van a bombear o básicamente no van a mantener la circulación sistémica. La fibrilación ventricular es la arritmia más desorganizada de todas y cuando se produce no existe un gasto cardíaco efectivo. Y aquí les puse una imagen para que puedan apreciar cómo se ve pues, el corazón normal y cuando ocurre una fibrilación auricular. Seguimos con el dolor cardíaco referido, que es un fenómeno en el que los estímulos nociceptivos van a estar originados en el corazón y son percibidos por la persona como un dolor que se origina en una parte superficial del cuerpo. Un ejemplo de esto pues sería en la piel del miembro superior izquierdo. En el caso del dolor visceral referido, se transmite por fibras aferentes viscerales que van a acompañar a las fibras simpáticas y suele referirse a estructuras somáticas o áreas como un miembro, las cuales tienen fibras aferentes con cuerpos celulares
en el mismo ganglio sensitivo del nervio espinal y prolongaciones centrales que van a entrar en la médula espinal a través de las mismas raíces posteriores. Y por otro lado, el que les menciono aquí, que es el dolor anginoso, suele percibirse como si irradiara desde las regiones subesternal y pectoral izquierda hacia el hombro izquierdo y la cara medial del miembro superior izquierdo. Si recordamos, pues esta parte del miembro va a estar inervada por el nervio cutáneo medial del brazo. A menudo, los ramos cutáneos laterales de los nervios intercostales 2 y 3 se unen en su distribución con el nervio cutáneo medial del brazo. Y en consecuencia, el dolor cardíaco se refiere al miembro superior porque los segmentos medulares espinales de estos nervios cutáneos, T1 a T3, también son comunes para las terminaciones aferentes viscerales procedentes de las arterias coronarias. También pueden establecerse contactos sinápticos con neuronas de conexión que van a conducir impulsos hacia neuronas del lado derecho de regiones análogas de la médula espinal. Esto explicaría por qué el dolor de origen cardíaco, aunque normalmente se refiere al lado izquierdo, puede irradiar al lado derecho o ambos lados. En estas imágenes, en la que tiene la letra A, podemos ver lo que es el dolor anginoso, o bueno, más bien la zona donde se produce dolor. Y en la parte inferior de las imágenes, aquí, podemos ver lo que les comento, que este dolor puede, pues normalmente se refiere al lado izquierdo, pero puede irse al lado derecho o a ambos lados o incluso al dorso. Embriología del atrio o aurícula derecha. El atrio primitivo está representado en el adulto por la orejuela derecha, mientras que el atrio definitivo se va agrandando por la incorporación de la mayor parte del seno venoso, que otra parte derivada de este es el seno coronario. La parte del seno venoso que se incorpora en el atrio primitivo pasa a ser el seno de las venas cavas de paredes lisas del atrio derecho del adulto, en el que drenan todas las venas. Antes del nacimiento, la válvula de la vena cava inferior dirige la mayor parte de la sangre oxigenada que vuelve desde la placenta por la vena umbilical y la vena cava inferior hacia el foramen oval del tabique interatrial, a través del cual pasa el atrio izquierdo. Este foramen que les menciono tiene una válvula en forma de lengüeta que nos va a permitir la derivación derecha-izquierda, pero le impide izquierda-derecha. Al nacer, cuando el bebé hace su primera respiración, los pulmones se van a expandir con aire y la presión en el atrio derecho cae por debajo de la del atrio izquierdo y como consecuencia el foramen oval se va a cerrar por primera y última vez y su válvula suele fusionarse con el tabique intraatrial. Aquí se distorsiona un poquito la imagen, pero en la parte superior podemos ver cómo se ve el atrio primitivo y pues conforme va pasando el tiempo se desarrolla hasta llegar a la adultez. Esta parte amarilla de aquí va a ser el cuerno derecho del seno venoso y este verde va a ser el izquierdo. Defectos de tabicación. Estos defectos los podemos clasificar en dos, que son los defectos de tabicación del atrio y los del ventrículo. Primero les voy a hablar de los del atrio, que es una anomalía congénita del tabique interatrial. Normalmente el cierre incompleto del foramen oval es un defecto de tabicación del atrio. Estos pequeños DTA o defectos de tabicación del atrio no provocan por sí mismos alteraciones hemodinámicas y por tanto van a carecer de importancia clínica. Pero en cambio cuando son clínicamente significativos varían mucho en su tamaño y localización y pueden formar parte de una cardiopatía congénita más compleja. Estos permiten que la sangre oxigenada de los pulmones se derive desde el atrio izquierdo al derecho a través del defecto, lo que va a producir una hipertrofia del atrio y el ventrículo derechos y una dilatación del tronco pulmonar. Por otro lado, los defectos de tabicación del ventrículo son más frecuentes que los anteriores. De hecho, son los más habituales de todos los defectos cardíacos. Los DTV aislados constituyen aproximadamente el 25% de todas las formas de enfermedad cardíaca congénita. El tamaño de los defectos pues varía dependiendo de cada caso y se va a producir una derivación de izquierda a derecha a través del defecto.
puede originarse una neumopatía grave o hipertensión debido al incremento del flujo sanguíneo pulmonar y a su vez puede producir insuficiencia cardíaca. Bueno, del lado izquierdo tenemos los defectos de tabicación del atrio y de esta van a ser los del ventrículo. Pasamos al cateterismo cardíaco, que va a consistir en insertar un catéter radiópaco, que es un tubito intravenoso periférico corto en una vena periférica, por ejemplo puede ser en la vena femoral, y se lleva con control fluoroscópico a través del atrio derecho, el ventrículo derecho, el tronco pulmonar y las arterias pulmonares. Mediante esta técnica pueden registrarse las precisiones intracardíacas y obtenerse muestras de sangre. Alternativamente puede utilizarse la ecografía cardíaca, que les voy a hablar un poquito más adelante, para observar el flujo de colorante en tiempo real. Ambas técnicas nos van a permitir estudiar la circulación por un corazón en funcionamiento y son útiles para estudiar defecto cardíaco congénitos. Percusión del corazón. La percusión lo que permite es conocer la densidad y el tamaño del corazón de cada persona. Existe una técnica que se conoce como clásica de persecución, porque pues es la que más se emplea, que consiste en crear una vibración al golpear suavemente el tórax con un dedo, mientras escuchan y perciben diferencias en la conducción de las ondas sonoras. Esta percusión se debe realizar al nivel de los espacios intercostales 3, 4 y 5. Normalmente la percusión percibe cambios desde la resonancia hasta la matidez, que son los sonidos como más apagados, por decirlo de cierta manera, debido a la presencia del corazón, a unos 6 centímetros del borde externo izquierdo del esterno. Lo siguiente que tenemos es una ecocardiografía, que es una técnica para registrar gráficamente la posición y los movimientos del corazón a partir del eco obtenido dirigiendo ondas ultrasónicas hacia la pared cardíaca. Además, nos va a permitir detectar cantidades de líquido de tan solo 20 milímetros en la cavidad pericárdica, como el producido por un derrame pericárdico. La ecocardiografía Doppler es una técnica que muestra y registra el flujo de sangre a través del corazón y los grandes vasos, lo que la hace especialmente útil para diagnosticar y analizar problemas del flujo sanguíneo a través del corazón, como defectos del tabique, y para detectar estenosis y regurgitaciones valvulares, sobre todo en el lado izquierdo del corazón, que ya se las había explicado antes. En esta parte de aquí de la imagen, podemos ver cómo se ve, y así es como se realiza, que pues se debe de acomodar al paciente en un espacio intercostal izquierdo en la línea paraesternal. Bueno, ahora tenemos las intervenciones quirúrgicas y primero les voy a hablar de la derivación. No. Este es un procedimiento también, la angiografía, estás en la angiografía. No es Sí, procedimiento. permítanme. Ah, ok. Ok. Bueno, pues esta va a consistir en introducir un catéter largo y estrecho en la aorta abdominal a través de la arteria femoral en la región inguinal, bajo control fluoroscópico. Se coloca el extremo del catéter justo en la abertura de una arteria coronaria, realizándose una pequeña inyección de un medio de contraste radiópaco y se obtienen cinerradiografías para estudiar la luz de la arteria y sus ramas, así como las posibles zonas de estenosis, que es lo que vemos en la imagen. Bueno, ahora seguimos con la electrocardiografía, que va a ser el encargado de registrar y amplificar el transporte de impulsos por el corazón desde el nódulo sinoatrial o SA
la evaluación funcional del corazón incluye pruebas de tolerancia al ejercicio. Esto para comprobar las consecuencias de una posible arteriopatía coronaria. El resultado nos va a mostrar cuál es el mayor esfuerzo que puede tolerar con seguridad el corazón del paciente. Aquí tenemos lo que les estoy mencionando, que es la electrocardiografía, o sea, el procedimiento más bien para realizarlo. Y aquí vamos a ver su relación con el sistema de conducción al corazón. Ahora tenemos la derivación aortocoronaria, que va a conectar un segmento de arteria o vena a la aorta ascendente o a la porción proximal de una arteria coronaria, y luego a la arteria coronaria distalmente a la estenosis. La vena safena magna suele utilizarse para las intervenciones de derivación aortocoronaria, debido a que en primer lugar, pues su diámetro es igual o mayor que el de las arterias coronarias. En segundo, puede disecarse fácilmente en el miembro inferior. Y como tercero, pues presenta tramos relativamente largos con una presencia mínima de válvulas y ramificaciones. En caso de que se tenga que utilizar un segmento con válvulas, el efecto de estas puede anularse invirtiendo el segmento implantado. Ahora sí, este ya se los había mencionado, pero pues aquí se los voy a explicar mejor, que es el marcapasos cardíaco artificial. Bueno, en algunas personas que sufren un bloqueo cardíaco, se les implanta subcutáneamente un marcapasos cardíaco artificial, que es importante mencionar que tiene el tamaño aproximado de un reloj de bolsillo. Este va a constar de un generador de impulsos o batería, un cable y un electrodo. Consiste en insertar un electrodo conectado a un catéter en una vena y su progresión por el sistema venoso se controla con un fluoroscopio, que es un instrumento para examinar estructuras profundas en tiempo real cuando se produce el movimiento, mediante radiografías. El terminal del electrodo se hace pasar por la vena cava superior hacia el atrio derecho y a través de la valva tricúspide hacia el ventrículo derecho. Ahí el electrodo se fija sólidamente en las trabéculas carnosas de la pared ventricular, colocándolo en contacto con el endocardio. Miren, si se fijan, como les mencioné, pues va a tener un tamaño pequeño, que es como el del reloj de bolsillo, y va a llegar por aquí hasta el ventrículo derecho. Ahora les voy a explicar lo que significa reiniciar el corazón. Este lo realizan en la mayoría de los paros cardíacos para restablecer el gasto cardíaco y la ventilación pulmonar, ya que al aplicar una presión firme en el tórax sobre la porción inferior del cuerpo del esternón, este se va a desplazar entre 4 y 5 centímetros hacia atrás. El aumento de la presión intratorácica hace que la sangre salga del corazón hacia las grandes arterias. Cuando cesa la presión externa y cae la presión intratorácica, el corazón va a volver a llenarse de sangre. Si el corazón deja de latir, lo que se conoce como paro cardíaco, durante una intervención cardíaca quirúrgica, pues el cirujano intentará reiniciarlo mediante un masaje cardíaco interno o abierto. Ya por último tenemos la angina de pecho. El dolor que se origina en el corazón se va a denominar angor o angina de pecho. Las personas con este padecimiento suelen describirlo como un dolor opresivo y pasajero, aunque moderadamente intenso. Lo que ocurre es que la disminución del flujo de sangre provocará un menor aporte del oxígeno a las células del músculo estriado cardíaco. Debido al limitado metabolismo anaerobio de los miocitos, se va a acumular ácido láctico y va a disminuir el pH en las áreas afectadas del corazón. Los receptores para el dolor del músculo son estimulados por el ácido láctico. Entonces el dolor anginoso cede con un periodo de reposo, a menudo basta con 1 o 2 minutos. Normalmente suele tratarse con un medicamento que se aplica bajo la lengua para ser absorbida por la mucosa bucal, llamado nitroglicerina sublingual.
ya que se encarga de dilatar las arterias coronarias. Esto aumenta el flujo de sangre del corazón y a la vez disminuye la carga y la demanda de oxígeno del corazón, ya que este bombea contra una resistencia menor. Asimismo, los vasos dilatados van a alojar un mayor volumen de sangre, de manera que al corazón va a llegar menos sangre y se alivia la congestión cardíaca. De este modo, la angina suele ceder. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan dudas. Gracias, excelente plática, pues diste buenos temas. A ver, muchachos, ¿alguna duda o pendiente Gracias. o algo que haya faltado? Que crean que haya faltado. Yo, pues, ahora que anda todo esto del COVID y de las vacunas, había también escuchado que, bueno, de tres padecimientos que son la miocarditis, la, ¿cómo se llama? Cardiomegalia y periocarditis. No sé si esas podrían Bueno, entrar. miocarditis, pues eso es itis, inflamación mío, del músculo, ¿verdad? Es inflamación del músculo cardíaco, de las células cardíacas se inflaman. Pueden ser muchísimas razones, virales, por ejemplo, por las vacunas. Las vacunas a veces tienen alguna afección secundaria que la puede ocasionar. La cardiomegalia es el crecimiento del corazón porque muchas veces está mal funcionando alguna válvula, es como consecuencia de un fallo de las válvulas o del gasto cardíaco y eso nos ocasiona que el corazón crezca. Esa es la cardiomegalia. Entonces es corazón crecido, a itis, a inflamación, ¿verdad? Y luego la otra que dijiste, ¿cuál fue, perdón? Creo que es la periocarditis. Ah, pericarditis es el pericardio. Generalmente también se inflaman las células pericárdicas por alguna irritación, alguna infección X, y esa es la inflamación del pericardio. Yo creo que con la nomenclatura, si usamos nuestro sentido común, nos damos cuenta que es. Acuérdense que itis siempre significa inflamación, peri, pues nos está refiriendo al pericardio. Entonces, contestada tu pregunta, compañero. También las vacunas, no sé si hayas escuchado, muchas ocasionan, ahorita que habló la compañera, coágulos o émbolos, ¿verdad? También esa es un problema que están teniendo con algunas vacunas, pero pues hasta ahorita todo, hasta en nuestro medio ha estado bien, sin mayor problema. ¿Qué Esos más? coágulos serían las trombosis. Las trombosis, efectivamente. ¿Qué más, muchachos? Profe, yo leí un poco sobre fibrilación auricular Sí. y mencionaba que la postura tenía que ver con, pues, con ese padecimiento. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la postura que afecte a eso? La fibrilación generalmente, bueno, no tiene a veces que ver en el sentido de que no le llega suficiente irrigación, pero más que nada es una arritmia que se debe por el sistema de conducción, que va a ser una contracción no eficiente, continua, ¿verdad? Como lo mostró ahorita la compañera. Y en ocasiones puede ser por eso, porque la postura no te llegue suficiente irrigación o suficiente inervación al nodo ese sinoauricular que está funcionando y, y nos ocasione esto. Cuando es auricular, nos está fallando el nodo seno auricular, el que está en la aurícula derecha. Pero generalmente se ve por esa situación, que no es común en todas las personas, también te lo digo. Todos podemos estar boca abajo, empinados, torcidos, haciendo alguna actividad deportiva que nos realice un esfuerzo que nos esté ocasionando, o estemos realizando para una posición no común, pero no nos va a afectar en eso, a efecto de que esa persona tenga ¿cómo se dice? Esa facilidad que se le desarrolle esa fibrilación, que no es muy común, te lo insisto, pero puede ser. Como les he dicho siempre, la medicina no es como las matemáticas, 1 más 1 siempre es 2, aquí no. Hasta el voltear tener vas caminando y te hablan y volteas rápido hacia atrás y eso generalmente te puede ocasionar hasta algún desmayo,
alguna irritación de nuestro seno carotídeo, etcétera. Hay muchas situaciones clínicas que no tienen una razón así muy visible de ser. Ok, profe. Gracias. ¿Qué más? Si se corta, nos volvemos a conectar. Bueno, ya que ustedes no me preguntan, yo les quiero preguntar. Profe, Dígame. bueno, yo leí que la gravedad también tenía que ver en las vísceras del mediastino, porque cuando está en decúbito supino, las vísceras se hacían para atrás y cuando está uno parado, las vísceras se hacían para abajo, y que teníamos que tener en cuenta eso por la gravedad. Para abajo, para atrás. Yo creo que hay que usar terminología más médica, compañero, de acuerdo. Posterior hacia dorsal, posterior, inferior. Generalmente siempre hay un equilibrio y estas vísceras están fijas por algunos ligamentos, como ya vimos, no que se movilicen en gran parte, vamos a decir, en ese sentido. Sí, la posición nos hace que estas vísceras tengan un reacomodo, pero el leve, es mínimo. No es así que digas tú, que yo me pongo de cúbito supino y todas las vísceras se me van a ir a desplazar, ¿no? Acuérdate que es en un sentido mínimo porque todas tienen una fijación. Si recuerdas el pericardio, o todas esas vísceras que hemos visto que había ligamentos, las vísceras abdominales que son las donde van a tener fijación por medio del mesenterio, etcétera, etcétera. Entonces no hay que haya un movimiento hacia grandes rasgos, ¿eh? Ten Ok. esa idea. Si nos corta, nos vamos a conectar, muchachones, porque ya se va a cortar. ¿Qué más? En las Bueno, déjame, arritmias, nos vamos a conectar, Parga, y luego ahorita me preguntas, ¿por qué va a cortar? ok.